vamos a hablar de matemáticas y ustedes me dicen dónde. ¿Ya? ¿Ahí? Ah, bueno. Un poquito. Ahí está bien. Un poco más a la derecha. A la izquierda. Ah, bueno, igual lo ponemos. ¿Y acá? Ahí. Aquí. Más a la derecha. Aquí. Hasta con ruido. Bien. Ok. Entonces, dijimos matemáticas y biología. ¿Qué mencionamos de matemáticas? ¿Se acuerdan? ¿Qué mencionamos? Que tienen muchos años estudiando. ¿Qué tanto han aprendido? No hay problema. Porque lo que sí mencionamos fue que lo primero que les mostraron, les enseñaron y debieron haber aprendido de matemáticas en el preescolar fueron los números. ¿Bien? Eso fue lo primero. Y de biología, hablamos de biología. ¿De qué en particular? Gregor Mendel. La genética y los chícharos o guisantes. ¿Cómo a partir de contar guisantes, números, llegó a descubrir al interpretar el significado de los números, cómo es que los seres vivos transmiten la herencia de generación en generación? Usando números. La pregunta es, entonces, ¿es necesario, no solamente útil, es necesario que un profesional de la biología, un biólogo, un microbiólogo, un licenciado en producción animal, un investigador en producción de animales, en biología de la reproducción, es necesario que pueda manejar esto? Pues sí, prácticamente es indispensable. Y no porque partamos de la forma en la que muchas personas definen a un biólogo, sobre todo a un biólogo, no a un biólogo molecular. ¿Qué eres, biólogo? Ah, entonces eres cuentapatas. Usar los números para contar patas de bichos. No. ¿Han contado las patas de un 100 pies? Se requiere la misma paciencia de Mendel que usó para contar guisantes. Más o menos. Más hay 100 pies y 1000 pies. Entonces sí, no está por demás y no es malo que a uno lo digan cuenta patas si uno trabaja con artrópodos. Pero si uno es botánico, será cuenta ramas, cuenta hojas, cuenta semillas, como Mendel. Pero Mendel además no era botánico, era físico. Y más que en la botánica estaba interesado en la herencia. En cómo pasa de una generación hacia otra la información biológica. De ahí viene la palabra genética, de generación. De generaciones. ¿Cómo pasa de una generación a la otra la información? De cómo van a ser los hijos. ¿Se van a parecer al padre o a la madre? A los dos en promedio, que era el paradigma, la teoría que pretendía explicar cómo se transmitían las características
biológicas a través de las generaciones, y Mendel encontró que esa teoría estaba equivocada. Él lo que encontró es que de alguna manera la información pasaba en algo que se puede contar, es cuantificable mediante números. ¿Qué es un número? Pues no se nos enseñaron en el preescolar. Sí, nos enseñaban en el preescolar cuáles son los números. ¿Cuáles números nos enseñaban en el preescolar? Comencemos. Voy a usar otro gis de otro color para poner los números. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál? El 1, el primero, el 1. Luego nos separamos por comas. Si no, sería otro número. 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Hasta cuál nos enseñaban en el escolar? No me acuerdo, estaba ahí muy chiquito. Recuerdo que en alguna ocasión llegamos, creo que hasta el 100, y uno de mis compañeros le preguntó a la maestra: maestra, después del 100, ¿cuál sigue? ¿El 100 o 100? No. Quiere decir que no entendíamos muy bien qué eran los números. Si los vimos, los conocimos, mucho gusto, señor Uno. ¿Sí? Pero, ¿qué son? No nos lo dijeron en el preescolar. Otra pregunta respecto a los números. Así como Mendel descubrió que la herencia se transmite por unas cosas que él no entendía qué y cómo serían, pero fue una especie como de abstracción a partir de una interpretación de los números en el experimento con los guisantes. Descubrió que había algo que él llamó, es más, creo que no lo llamó, sí, no lo llamó genio. Después se le dio el nombre de genio. Ya leyeron el artículo. En el artículo le da un nombre a las cosas. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, no se preocupen, lo revisamos después. ¿Sí? Lo revisen ustedes por el texto. El artículo de Mendel de 1865. Pero actualmente le llamamos gene a ese ente que se puede contar. Un gene, 2 genes, 3 genes, 4 genes. Podemos contar genes que se transmiten de padres a hijos, a nietos, etc. Mendel descubrió que esto debería existir, lo que ahora llamamos genes. ¿Quién descubrió los números? ¿O quién inventó los números? ¿Los egipcios? No, antes, más antes. La civilización egipcia no fue la primera civilización humana. No fue la primera sociedad humana en construir ciudades. ¿Cuál fue la primera sociedad humana en construir ciudades? En Babilonia fueron los asirios. Y después los babilonios llegaron a donde ya vivían los asirios. Y pues para llegar tuvieron diferencias de opinión, hubo problemas, llevamos guerras. Sí, desde entonces hay este tipo de conflictos en ese mismo lugar. ¿Dónde es Asiria? Es más, afortunadamente, al mismo tiempo que se inventaron los números, los asirios inventaron los números, inventaron otra cosa: la escritura. ¿Son los que inventaron la escritura cuneiforme? La escritura, ¿qué es la escritura? Esto es escritura. ¿Qué es la escritura? Nos va a llevar un poco a entender qué son los números. Es una representación gráfica de las palabras. De las palabras, de los sonidos diferentes que juntamos para hacer lo que ahora llamamos palabras. Si yo les digo, a ver, voy a escribir aquí, incluso con otro color.
¿Qué dice ahí? Niopiano. Niopiano. Esto parece la letra K de nosotros. Esto parece la letra A. Podría ser, entonces diría K. ¿Y luego eso qué es? No, no es un diseño. Parece Z, pero no es. Luego, ¿esto qué parece? No es M. No. ¿Y esto? Una Y. No. ¿Acá? Tampoco. ¿Esto? Una O. Sí, parece O y suena como O. ¿Esto? Una P. No, no es P. Una G. Tampoco. ¿Y esto? Sí. Y sí, puede ser. A, y también otra vez algo, pero sin el punto, no sé por qué. Son símbolos que representan sonidos, cada uno de ellos. K, A, T. Una representación de un sonido. Las letras son representaciones de sonidos. A, T, E, Es más, en la reforma educativa de 1971, durante el gobierno de Echeverría, siendo Porfirio Muñoz Ledo secretario de Educación, el que estaba en la presidencia de la Cámara de Diputados todavía hace una semana, fue secretario de Educación y en su gestión se llevó a cabo una reforma en el sistema educativo básico, en el cual a los niños, a mí ya no me tocó, les empezaron a enseñar las letras por medio del sonido. El sonido se llama un fonema. Y entonces ya no, los niños decían el alfabeto ya no A, B, C, D, E, F, G. Decían A, U, G, E. De alguna manera funcionó, aunque se oía medio raro. ¿Sí? Porque al juntar sonidos hacemos palabras. Y durante miles de años, hasta antes de los asirios, los homínidos y los humanos, es decir, los ancestros de los homínidos, genética, y los humanos, nos comunicamos por medio de sonidos. Y cuando a alguien se le ocurría algo, lo transmitía por medio de sonidos. Si alguien no lo escuchó, ya se lo perdió. Como lo que decíamos de los que no vienen a clase, pues están en salida de campo. Ya se la perdió. No había YouTube ni Facebook en aquellos tiempos. Ya se lo perdieron. Entonces, por lo tanto, lo que alguien conocía y podía describir, y se lo decía a alguien más, pues ese alguien más que lo escuchaba, compartía de ese conocimiento. Pero quien no lo escuchaba, bueno, a lo mejor te lo decía yo a ti, luego tú no estabas, llegas y se lo dices a ella. ¿Sí? Y luego tú se lo dices al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y ya cuando te llega a ti la historia, pasamos de la épica de Gilgamesh a la Biblia cristiana. O sea, nada que ver. ¿Sí? El conocimiento, al transmitirse de manera oral solamente, se va modificando, se va deformando. ¿Sí? Cada quien le pone su cosecha, o quizá porque es que no me acuerdo exactamente lo que me dijeron, pero era más o menos así. ¿Sí? Y como se va perdiendo información, se va perdiendo palabras, ideas de la información original, del conocimiento original, cuando llega al último, pues ya no es. Ustedes han tenido la oportunidad de leer el texto original de Mendel. Compárenlo con lo que dicen los libros de biología hoy en día, específicamente en el capítulo donde en genética hablan de los experimentos de Mendel. No recuerdo si fue con ustedes ayer o ayer en mi clase de pensamiento crítico, porque más o menos los temas que trato al principio de los cursos de biología, como le doy un enfoque histórico, a veces uso el mismo tema,
para dos disciplinas diferentes. Entonces, en el curso de ayer hablamos un poco de evolución, hablamos un poco de historia de la biología. Para hablar de matemáticas y biología estamos hablando un poco, estamos partiendo de la historia de la biología. ¿Sí? No recuerdo si mencionamos las observaciones de Darwin. ¿Sí? ¿Alguien mencionó lo de los pinzones? Sí, y les dije que no fueron los pinzones. Por cierto, me equivoqué. No fueron los pinzones, sí en parte fueron las tortugas, pero fueron otras aves que no me acuerdo ahorita el nombre. No son estas, son otras aves que encontró Darwin y que capturó y registró de manera más precisa y sistemática las que le permitieron llegar a las conclusiones a las que llegó años después para plantear la teoría de la evolución por selección natural. ¿Bien? Entonces, revisen, por ejemplo, el texto original del Origen de las Especies y lo que dice de ese libro en los libros de biología actuales. Salió el tema. Ustedes llegaron con la idea de que Darwin planteó su teoría o se basó para su teoría en las observaciones de los pinzones. Y no, si uno lee no solamente el Origen de las Especies, sino el diario de viaje en el Beagle, se da cuenta que el trabajo que hizo Darwin con los pinzones estuvo pésimo. Fue una colecta de lo más, hasta parecía estudiante novato de la UAM en su primera salida de campo. ¿Sí? Fue una colecta muy mala la que hizo de los pinzones. Hizo mejor la colecta y registro de las otras aves. Entonces eso le permitió hacer una mejor interpretación de las diferencias de aves entre una isla con respecto a otra. Y esa variabilidad fue la que le permitió, años después, descubrir la teoría de la evolución. ¿Sí? Pero no fueron los pinzones. ¿Y qué dicen los libros de biología actuales? Y es lo que todo el mundo dice, ustedes con toda razón. Creo que nadie les había hecho esa aclaración. Yo pude hacerles esa aclaración la clase pasada porque me he soplado el Origen de las Especies y el diario del Beagle y la autobiografía de Darwin. Y es ahí donde me dijeron mentiras en clase de biología. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado de Darwin para acá? Del viaje empezó en 1832, creo, no me acuerdo exactamente. Y escribió hasta 1859 el libro. Bueno, aún así han pasado más de 150 años, 160 años este año, de la publicación del Origen de las Especies. Y desafortunadamente, no todos los biólogos leen todo el libro del Origen de las Especies, sino que leen los libros escritos sobre el Origen de las Especies. Y ni siquiera el primer libro del primer autor que escribió sobre el libro de Darwin, sino alguien que quizá leyó el tercero, cuarto, quinto libro posterior al Origen de las Especies. Entonces pasa como la épica de Gilgamesh y la Biblia. En la épica de Gilgamesh se menciona una especie de inundación debido a lluvias muy fuertes en Mesopotamia, en la zona de Uruk. Eso lo voy a escribir en español. Uruk, la ciudad más antigua, donde se inventaron los números. ¿Les suena Uruk? Uruk. Uruk. ¿Qué tal? Mira, es la misma. Aunque actualmente Irak no es una ciudad, es un país. Bueno, Uruk era Irak es una nación, un país, una nación. Uruk era una ciudad-estado, una nación en forma de, una ciudad que formaba una nación. Entonces, se describe en la épica de Gilgamesh una inundación de Uruk debido a una lluvia intensa, muy intensa, como la que luego hay en la Ciudad de México, y que se inunda Charco y se inunda Iztapalapa y se inunda la Colonia del Valle, ¿sí? Y parece el diluvio. ¿Sí? Fueron 6 días de lluvia. 6 días de una intensa lluvia en el Uruk, la inunda y hubo ahogados, hubo muertos, una tragedia.
¿sí? Pero esa, es más, parece que fue previa a Uruk. Fue cuando Uruk no era una ciudad, sino un conjunto de chozas, una aldea, más que una ciudad ya formal, ¿sí? Algunos cientos de años antes. Y esa historia de la inundación se transmitió inicialmente de manera oral, hasta que alguien la pudo escribir en las tablillas de arcilla. ¿Sí? Y de esa manera, pues la tablilla de arcilla, y todavía hay pedazos, fragmentos de esas tablillas de arcilla en museos en Alemania y en Gran Bretaña, y los expertos las pueden leer. Se puede leer la historia sin deformaciones. Desafortunadamente, de que sucedió la inundación a que alguien la registró, pasó un tiempo en el que se transmitió de manera oral. ¿Qué sucedió? Debe haber habido deformaciones, ¿sí? Cambios en la historia. Los cambios siguieron en la comunicación oral, en la transmisión oral de esa historia, hasta que en ese libro que muchos dicen haber leído, como alguien que ya no está. ¿Cuál es el libro que leyó? La Biblia. Yo lo dudo. Sí, el anterior, no el actual. En la Biblia, en el libro del Génesis, ¿cómo describen la inundación? Que todo el mundo se inundó. Le llaman el diluvio universal. O sea, se inundó Marte, se inundó Júpiter, se inundó Eta Carinae, se inundó la galaxia de Andrómeda, es el universo, ¿no? El universo. ¿Y cuánto tiempo llovió? 40 días. 40 días y 40 noches. O sea, ¿qué va de 6 días a 40? ¿Qué va de se inundó mi rancho al universo? Cuando era yo niño, había un juego que se llamaba teléfono descompuesto. Hoy sería celular descompuesto. En el que, bueno, en las fiestas donde había mucha gente, de repente decía, vamos a jugar teléfono descompuesto, sí. Se ponían en fila todos y el primero le contaba una historia corta al que estaba junto. Y así se iba pasando la historia. Y entonces le preguntaba al último cuál era la historia, y muy poco tenía que ver con la historia original, como la Biblia y Gilgamesh. ¿Bien? Bueno, pero inventamos la escritura para reducir esa posibilidad de errores. ¿Sí? Inventamos los números ya no para representar sonidos y palabras, sino para representar ¿qué? Entidades, cosas que podemos contar. Y los asirios en Uruk inventaron los números. Por cierto, no los escribían así, los escribían con conitos de arcilla. Un cono, 2 conos, 3 conos, 4 conos. Esto era igual a esto. A este de aquí. Este era igual a este de aquí, este era igual a este de acá y este era igual a este. Con el tiempo, la forma de representar las palabras, por ejemplo, bueno, no sé escritura uniforme, no lo sé. Tampoco puedo leer las tablillas, no lo he estudiado y no creo que lo vaya a hacer, no tengo tiempo para eso. Pero sí he podido estudiar algunos otros idiomas antiguos, por ejemplo, como el griego. Esto es griego, del cual con el tiempo se derivó el latín, y del latín se derivó el español. ¿Sí? Esto es griego y afortunadamente lo estudié en la preparatoria, y ahí lo que dice es categorial. En griego, más bien en español, categorías. Categorial. Esta es kappa, alfa, tau, epsilon, no, eta, no epsilon. Eta, sí, eta y la otra, no. Esta es gamma, omicron, rho y iota. Dije iota, ¿sí? No me malinterpreto. Alfa, iota. Categoría I. Que es el título de un libro en forma de rollo de papiro, porque no eran libros como ahora los conocemos, escrito por
También puedo hacer así la RO. Aquí me quedó mi fue esta. Y esta es esta misma de acá. Igual que esta. ¿No llevaba ombligo en la prepa? ¿Sí? ¿Qué dice? Aristóteles. Porque lleva la tilde en la E. Aristóteles en griego. En español, Aristóteles. Aristóteles escribió las categorías. ¿Sí? Bien. Y eso nos lleva finalmente al tema de hoy. El tema de hoy no son exactamente los números, aunque es lo que tiene que ver con las matemáticas. Pero les pregunté qué les enseñaron en el preescolar de matemáticas, los números. Y luego nos enseñaron a juntar números, a agregar un número a otro, a adicionar un número a otro, y le llamamos. ¿Y por qué no le llamamos adición? También se llama adición, suma o adición. Es agregar un número al otro. Tengo un conito de arcilla, le agrego otro, ahora tengo 2 conitos de arcilla. ¿Sí? Pero no nos enseñaron los números de los asirios. Nos enseñaron estos números. ¿Cuáles son? ¿Árabes? No. ¿Eh? ¿Son reales o mentiras? No sé. Luego les digo otra cosa. Va a ser una tarea posterior. Donde van a tener ustedes la oportunidad de tener información de primera mano y no de segunda mano, un poco más de la historia de los números. Ahorita, más que detenernos en la historia de los números, pues nada más estamos viendo algunos tópicos muy específicos. Lo que nos interesa es contestar esa pregunta que no nos contestaron en el preescolar. ¿Qué son los números? Los números los inventaron de alguna manera, no sé si los descubrieron. Fue una aportación a la cultura humana de los asirios hace más de 5.000 años, que se encuentran en el documento escrito más antiguo por la humanidad. El documento más antiguo escrito por la humanidad no es un texto. No es un texto. Si lo primero que inventaron los humanos para registrar sus ideas no fue para registrar palabras, no fue para registrar ideas como tales, sino algo todavía más profundo. No fue silla. Bueno, no sé si había sillas entonces cuando inventaron los números, pero habría, no sé, antílopes, leones. Recuerden que evolucionamos y aparecimos de alguna manera por evolución como especie en el este de África, los humanos, el Homo sapiens, ahí es donde se formó por cambios en los genes, por mutaciones de homínidos previos. Y lo que veíamos era lo que nos podía comer. Más que lo que podíamos comer, era lo que nos podía comer. Primero teníamos que evitar ser comidos para luego poder comer. Éramos presas para luego tratar de ser, no, carroñeros. Sí, los comíamos lo que dejaba el otro. La evidencia antropológica y paleontológica es lo que demuestra que una vez que bajamos de los árboles, no es que bajamos de los árboles, más bien ya no había árboles. Hubo un cambio climático en el este de África, donde la sabana, donde el bosque tropical africano desapareció por cambio climático y quedó la sabana, no la sábana, la sabana, que es como una sábana, ya está planita y hay poca vegetación. Entonces ya no podíamos subirnos a los árboles para escapar de los depredadores.
había que correr lo más pronto, lo más rápido posible para que no te alcanzara el otro, o mejor que se comiera alguien y se quedó atrás. En lugar de decir, sí, había algunas frases, algunas ideas medio que hoy en día son políticamente incorrectas. Y no saben políticamente incorrectas, son injustas. Pero antes se veían como normal, no debiendo serlo. Estudié en una escuela de puros hombres, y éramos puros hombres. Algunos no tanto. Eran más chaparritos, eran menos hombres porque eran más chaparritos. O sea, más hombres porque eran más grandes. Pero recuerdo cuando estábamos diciendo, el último es vieja. No, el último era fiambre. En el este de África hace 300.000 años, que es cuando aparentemente aparece el Homo sapiens por evolución, por mutaciones y selección natural en el este de África. El último era fiambre, era el almuerzo del depredador. ¿Sí? Además de comerse a nuestros amigos, pues se comían otras cosas, no se acababan todo, y una vez que se iban los depredadores grandes, ¿qué quedaba? Los restos y los buitres, aves. ¿Y qué podíamos hacer para comer? Vente, vamos a asustar a los sopilotes. Bueno, buitres, sopilotes en México. Para comer lo que quedó. Dicen que la carne pegada al hueso no rica. Y gracias a eso, nuestro sistema nervioso central se desarrolló de una manera diferente al tener una dieta más rica en grasas. El tuétano de los huesos largos, la médula de los huesos largos. Era fácil, agarrabas el fémur o el hueso largo del bicho al que se comieron, porque ya no te dejaban ni pegado al hueso. ¿Qué puedes hacer? Agarrar el hueso, golpearlo con una roca, fracturarlo, meterle el dedo y hacerte tus taquitos de tuétano. ¿Han comido tuétano? Sí. Manjar de antropoides, de homínidos, no de dioses. Manjar de homínidos. Entonces, eso nos permitió desarrollar la inteligencia actual. En 300.000 años la inteligencia humana no ha cambiado. La capacidad craneal es la misma y el sistema nervioso central es igual, gracias al tuétano. ¿Bien? Entonces, hay evidencia antropológica y paleontológica y ecológica que demuestran que así sobrevivimos. Sí veníamos de otros antropoides que vivían en los árboles y que se alimentaban de frutas, de semillas, de hojas, etc. Y por eso es que podemos comer de todo. No solamente de una cosa o de otra. ¿Qué podemos comer? Lo que haya. No estamos sujetos a dietas estrictas como otras especies de animales. ¿Bien? Eso nos permitió entonces tener la inteligencia suficiente para hacer abstracciones de la naturaleza, modelos abstractos de la naturaleza. ¿Qué son los números? Esto es un antílope, este es otro antílope. No, pero puede representar a 4 antílopes o a 4 leones, porque de hecho en Mesopotamia había leones. De ahí la historia bíblica de Daniel y los leones. Había leones en esa zona del mundo, ya no hay, porque los extinguieron los humanos. Desde entonces provocamos extinciones masivas. ¿Bien? Bueno, ok. Bien, entonces, los asirios no solamente inventan la escritura para representar sonidos, palabras, sino que estos son símbolos, representan, no son cosas reales, sino símbolos de cosas reales.
cosas que existen, bueno, las palabras las decimos las personas, los homínidos. Bien, ok. Esto son abstracciones o representaciones de cualquier cosa que existe en la naturaleza. Los números que son representaciones de objetos en la naturaleza. Y de ahí viene el concepto matemático de números naturales. No es que los números sean naturales, sino que los números representan cosas en la naturaleza. Es una abstracción producto de la inteligencia de los homínidos. ¿Hay otros organismos que puedan tener la misma o mayor inteligencia que los homínidos y que el Homo sapiens? Tal vez. Tal vez. Existen evidencias experimentales, no solamente observacionales, que sugieren que otros mamíferos son tanto o más inteligentes que los humanos. El problema es que no tienen manos, como algunos cetáceos. Esos cetáceos son capaces de generar estas abstracciones con su inteligencia. Está en estudio. No voy a afirmar conclusiones en este momento al respecto. Nada más quiero mencionarlo porque, entonces, la invención de los números es un fenómeno producido por los organismos, por animales y específicamente por mamíferos. Tenemos evidencia de que al menos los homínidos los han generado. Y de hecho, parece que ni siquiera fueron los asirios quienes inventaron formalmente los números, o al menos no el primer número. ¿Cuál es? El número 1. El primero es el 1. No empezamos a contar 9, 8, 1 o 3, o 3 es más que 5, no sé. Bien. Empezamos con el 1. Parece que en el norte de África ya otro humano había llegado a esta abstracción, a representar, no con conos, sino con rayas, cosas. Hay evidencias arqueológicas. Hay evidencias arqueológicas de material que tiene este tipo de marcas, de hecho en un hueso. Y hay de, son mordidas. No, serían mordidas si fueran, no sé, así. Pues los dientes, como cuando agarran la pierna de pollo y la mueren y la dejan. No sé qué tanta hambre tengan para dejar. Pero a veces hay gente que sí le llega hasta deja los huesos como si fueran dermésticos. Una de mis hijas así, le decimos que parece derméstico. Es que también hay gente que no aprovecha los alimentos completamente. Decía mi madre que decía, la comida no se tira, es pecado. No es pecado, era pollo. Ok, entonces, estos son los números, abstracciones de cosas en la naturaleza. Y a esos números llamamos números naturales. Finalmente, podemos representar también sonidos, palabras, cosas. ¿Y las palabras qué son? No, inicialmente será un conjunto de sonidos. ¿Sí? K, A, I, E, G, O, R, I, A, I. Si las digo así, separadas, ¿quién sabe qué dijo el profesor? K, O, M, O, E, S, T, A, S. Respóndeme. No es lo mismo que diga, ¿cómo estás? Fueron los mismos sonidos. Q, O, M, O, ¿cómo? Espacio, no hay nada, silencio. E, S, T,
a estás, ¿cómo estás? Si las junto, entonces sí se entiende. Cuando junto sonidos, ¿qué formó? Palabras. Puedo hacer representaciones gráficas de estos sonidos. Fueron lo que hicieron los asirios, con palitos en barro, en arcilla, tablillas de arcilla. Las tablillas de arcilla no son más que barro seco. Entonces, no. Junto sonidos y formo palabras. Junto símbolos y represento palabras. Símbolos de sonidos representan símbolos de palabras cuando están juntos. Y el primero que formaliza esto como una idea para explicar y entender qué es la escritura no fue Asirio el que lo hizo, al menos si lo hizo no existe el texto, quizá desapareció o quizá nunca lo hicieron. Pero el texto más antiguo de alguien que describe cómo se representan las palabras y lo que representan a su vez las palabras fue Aristóteles en las categorías. ¿Aristóteles quién fue? Un filósofo, nos dicen en la escuela, bueno, un filósofo que vivió en Grecia alrededor del año 400 antes de nuestra era, si no me equivoco, ¿sí? O sea, hace como 2400 años más o menos, 2500 años. Aristóteles escribió cerca de 300 libros, de los cuales sobreviven poco más de 30. Los demás se perdieron. ¿Sí? Que no eran libros, eran no libros como los actuales, sino rollos de papiro. Y uno de ellos, que afortunadamente sí sobrevive prácticamente completo, tiene el título de las categorías. Categorial. Donde él habla de cómo se organizan en términos de su significado las palabras. Empieza a organizar el idioma, el lenguaje, la gramática. ¿Bien? Y define que hay palabras similares en cuanto a su contexto, su significado, su uso, y otras que tienen usos, significados, contextos diferentes. Hay categorías de palabras. Por ejemplo, un fragmento del texto de las categorías, casi al principio del libro, dice: las cosas se llaman equívocas cuando tan solo tienen de común el nombre, mientras que la definición de su esencia es distinta. Porque si se nos pide que definamos qué significa ser un animal en el caso del hombre y en el caso del retrato, que mencionamos por ahí el retrato, daremos en cada caso una definición apropiada solamente a aquel caso. Y termina este fragmento diciendo: las cosas se llaman unívocas cuando no solamente llevan el mismo nombre, sino que su nombre significa lo mismo en cada caso y tiene la misma definición. Así, un hombre y un buey reciben el nombre de animal. Ya Aristóteles dice: los hombres y los bueyes se encuentran juntos en la categoría de los animales. Aristóteles, hace 2500 años, empieza a categorizar, a clasificar, a organizar, juntando cosas que tienen
definiciones comunes o características comunes. ¿Cómo le llamamos a lo que tiene características comunes? Pongamos la palabra conjunto. Hicimos otro color para poner la palabra conjunto. Aristóteles, filósofo, y categoriza o clasifica, pone en la misma clase, en la misma categoría a bueyes y animales. Y uno va por la vida y se da cuenta que tiene razón. En diferentes sentidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los biólogos? También. Y de hecho, Aristóteles y otros filósofos griegos empiezan a categorizar o clasificar organismos, plantas y animales. Y en ese texto antiguo, que tiene muchas modificaciones, porque primero fue transmisión oral, luego lo tomaron de otro libro, luego... También, por cierto, cuando uno escribe y copia, préstame la tarea porque no la hice y probablemente haya diferencias. A veces no, hasta le ponen el mismo nombre. Se dan casos. Pero a veces hay diferencias. Y entonces, si revisamos la historia de un mismo texto en diferentes representaciones o impresiones más que visiones, a lo largo del tiempo vamos a encontrar que hay diferencias. ¿Sí? Ha habido cambios. Entonces, muchas veces copiar un texto a otro, tampoco es la mejor manera de transmitir el conocimiento. Ya no la herencia, sino el conocimiento. Entonces, si ustedes quieren saber qué escribió Mendel, lean el artículo original de Mendel, no lo que dicen los libros de biología del 2019, ni siquiera los libros de genética, porque a lo mejor los autores se equivocaron. Mejor leamos el texto original de Mendel. Si dice lo mismo, el autor no se equivocó. Está reproduciendo de manera fiel lo que dijo Mendel. Quizá con otras palabras que tienen significados iguales, sinónimos, vamos a decir. ¿Bien? Pero cuando las palabras tienen significados, y eso nos lo explica Aristóteles, hace 2500 años, entonces ahí sí hay una diferencia en el contenido y por tanto un error tal vez en la información. Entonces, siempre es deseable tratar de ir a la fuente original. Si yo quiero saber de genética, leo a Mendel. Si yo quiero saber de evolución, leo a Darwin. Y luego leo los libros de evolución posteriores a Darwin. Y veo si los cambios se deben a una de dos causas. A errores en la interpretación de Darwin, del texto de Darwin, o a conocimientos adicionales que corrigen el conocimiento del autor original. Hay cosas que hemos descubierto que no son exactamente como Mendel lo interpretó. Por ejemplo, hay genes, la genética mendeliana de genes dominantes y recesivos no siempre opera para todas las características genéticas. Hay poligenes, ¿sí? Y hay otras variantes de expresión genética. Y para terminar de fastidiar, últimamente se descubrió que nos pueden caer genes de afuera que se incorporan a nuestro genoma, la epigenética. ¿Okay? Lo mismo ha pasado con la evolución, se ha mejorado el modelo de Darwin, así como en otros campos de conocimiento, hemos enriquecido y corregido las teorías que provocaban nuevos conocimientos, como cuando pasamos de la concepción geocéntrica del universo, la Tierra es el centro del universo. Eso lo pensaba Aristóteles. Esto lo escribió Aristóteles. Pero en 1543, alguien nacido en Torun, lo que ahora es Polonia, de nombre en español Nicolás Copérnico, el polaco era Mikołaj Kopernik. ¿Sí? Copérnico dice: no, en el centro está el Sol y alrededor gira en órbitas circulares la Tierra y los demás planetas.
Al principio no le creyeron, después se presentaron las evidencias que confirmaron que Copérnico estaba en lo correcto y no hay isóteles. Y se habló del universo heliocéntrico, o sea, a donde el Sol está en el centro. ¿Pero qué creen? Copérnico se equivocó. Entonces está la Tierra en el centro. No. Kepler, en 1609, después de estudiar varias cosas y textos y trabajos con otros astrónomos, llega a la conclusión de que sí, Copérnico estaba en lo correcto en el sentido de que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero el Sol no está en el centro. Y además las órbitas no son circulares, son elípticas. Y además el Sol no está en el centro de la elipse, sino que está corrido hacia uno de los focos de la elipse. Entonces, Copérnico tenía razón, sí, pero también estaba equivocado. Su teoría era imprecisa. En lo general era correcta, pero tenía imprecisiones en los detalles. Esos detalles fueron corregidos y mejorados por Kepler y luego por Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber diferencias de los textos originales al texto que leemos hoy debido a la incorporación de nuevo conocimiento y a la corrección de los errores de conocimiento antiguo. No hay errores en la transcripción. ¿Bien? O sea, errores en la copia o conocimiento. Regresando a la biología y a la categorización. ¿Cuál es el texto más antiguo? Pues sabemos que hay específicamente de categorización biológica. ¿Cuál? ¿O de quién? ¿Alguien mencionó por ahí un nombre? Linneo, Carl von Linné. Él se llamaba a sí mismo Carl Linnaeus. Era romano, era italiano, hablaba latín. No, escribía en latín, pero nació en Suecia. Era sueco. Creo que sí era sueco. Carl von Linné. Vamos a ponerlo en español. Linneo, Carlos, dice Carlos Linneo en español, en 1735 escribió el sistema, lo voy a poner en español, porque en latín, lo escribió en latín, por cierto, y el título que le puso fue Sistema Naturae. Bueno, pongamos Sistema de la Naturaleza. ¿Y qué hizo en ese libro? Clasificó a los organismos que se conocían en su tiempo. Animales y plantas. Y los clasificó en animales y plantas. Y dos grandes categorías. Concepto definido previamente por Aristóteles algunos miles de años antes que Linneo. Bien. Entonces, esta es una herramienta útil para la biología. El categorizar en grupos, en clases, digamos en conjuntos. Por cierto, así como se autores posteriores han corregido autores anteriores, Kepler corrigió a Copérnico, ¿sí? Autores se corrigen a sí mismos. Por ejemplo, lo hizo Darwin. Darwin escribió y publicó y salió a la venta en 1500, me equivoqué de posición del dígito, del 5, 1859, no 1589. 1859 sale a la venta sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, la lucha el título ganó, el origen de las especies. Se agota la edición en 2 días y entonces le piden que saque más. Sí lo hizo, pero no lo hizo, se impriman más del mismo. No, lo que hizo fue que lo reescribió. Revisó su libro, hizo correcciones y sacó la segunda edición. Y en vida sacó creo que 7 o 9 ediciones. Si uno compara la última edición que hizo de puño y letra, porque en aquel entonces no había ni máquinas de escribir, las máquinas de escribir se escribieron a finales del siglo XIX, se inventaron a finales del siglo XIX. Así se hacía antes. Todavía hay escritores que escriben a mano. Darwin se corrigió a sí mismo
Si uno compara su última edición con la primera, hay diferencias, pero no por errores, sino por modificación debido al nuevo conocimiento. Bien, algo similar hizo Linneo. Linneo publicó en vida 10 ediciones del sistema de la naturaleza o sistema Nature. Nada más para que nos demos una idea de cómo se incorpora el conocimiento cuando usamos la escritura y los números. ¿Sí? Y usemos los números. El texto original, el volumen original de 1735 de Linneo tenía 12 páginas. 12 páginas, era un folletín. La 10ª edición en 1785, tal vez es dislexia, 1785, o sea, 50 años después. Mentira, otra vez, dislexia, 1758, no fue 50 años después, no vivió tanto bien. 1758, 23 años después. Tenía, ya no voy a poner el número de páginas, describe 4.400 especies de animales y 7.700 especies de plantas. Ojo, no microorganismos están incluidos, no hay microorganismos, sino microorganismos incluidos. Bien, ok. Finalmente, y posteriormente, vamos a decir, ¿qué es lo que hace Mendel en 1865? ¿Qué es lo que hace Mendel? Desarrolla la teoría genética, descubre la teoría genética, descubre los genes y plantea la teoría genética con base en qué. ¿Qué información usa él? Y lo dice en su texto, al principio del experimento. Ya lo explico leyendo el texto, recuerden que era una tarea leer el texto. Terminar de ver el video y leer el texto. ¿Cuál es la primera? Lo primero que pone en cómo hizo el experimento. Fue decir las condiciones para poder reproducir el experimento. ¿Cómo lo hizo él y por qué escogió a los chícharos? Guisantes. Peas en inglés. Copié este fragmento que son 2 líneas nada más. Las plantas experimentales deben necesariamente, 1, poseer características diferenciadoras constantes. Características. Ese mismo concepto con el cual Aristóteles categoriza inicialmente el lenguaje y luego el conocimiento. Ese mismo concepto que utiliza Linneo para definir el sistema de la naturaleza y encuentra características de organismos que son verdes y tienen otras características y les llama plantas. Y otros que no son verdes, bueno, hay algunos verdes como los cocodrilos, las ranas, la rana verde es verde, la rana azul es azul, no es verde. Bien. Características que utiliza Mendel para poder descubrir los genes, el concepto de gen. Bien. Entonces, el hecho de categorizar o agrupar con base en características es fundamental para conocer qué son los números. Hay diferentes tipos de números, diferentes categorías de números. Bueno, para eso podemos usar inicialmente el concepto base de Aristóteles de categoría, categorizar, agrupamos a los organismos verdes con las plantas, organismos aunque tengan verdes porque tienen patas, con los animales, y se mueven. Ojo, no todos los animales se mueven. ¿Han visto moverse un coral? Algunas de sus partes sí, pero no todo el organismo, es un organismo sésile, fijo. ¿Sí? Entonces, cuando uno estudia biología se da cuenta de la variabilidad, la variedad de organismos. ¿Sí?
lo que hace actualmente más difícil categorizar a los organismos. Cada vez que conocemos más, vemos que el mundo es muy complejo, porque hay diferentes agrupaciones o conjuntos. Haremos una definición de conjunto, así como empezamos a definir qué son los números. Bueno, existen los números naturales. ¿Qué es un conjunto? Bueno, esta información la voy a poner luego en el Facebook para que lo tengan ustedes ahí de primera mano y no haya errores cuando están copiando o escribiendo lo que alcanzan a pescar el profesor. Igual, pero pueden ver el video y cotejar si el profesor dijo lo correcto o metió la pata. A veces ha pasado que son sus compañeros que al ver el video se dan cuenta: profesor, allí se equivocó, dijo tal cosa, porque ni yo me di cuenta ni en el momento se dieron cuenta en la clase, sino que alguien cuando revisa el video de la clase dice: ay, aquí el profesor dijo algo que no era correcto. Traigo una definición que ya podemos llamar definición intuitiva o común y corriente de lo que cualquier persona podría definir como un conjunto. Cualquier colección de objetos determinados y distintos de otros, de nuestra percepción o nuestro pensamiento. ¿Por qué percepción? Las bancas, los antílopes existen. Pensamiento, los números no existen, son abstracciones. Los fantasmas no existen, son abstracciones. Y podemos contar fantasmas. Entonces serían números fantasmagóricos. El número natural es aquel que nos permite contar cualquier cosa, sea real, exista o no. Podemos contar antílopes o podemos contar unicornios o dragones. Los dragones no existen, los unicornios tampoco. Bueno, existen los dragones de Komodo. De Komodo, no de cómodo, son otros. Entonces, un conjunto es cualquier colección de objetos determinados y distintos de otros, de nuestra percepción o nuestro pensamiento, que se denominan elementos del conjunto, reunidos en un todo. Todos juntos ya, todos juntos ya. Esa canción los Beatles, más que en inglés suena all together now, all together now. ¿La canción de quién? Es de los Beatles. ¿No sabías? No me gustan los Beatles. También vamos a hablar de eso. No de los Beatles. Ahora, sin embargo, debemos ponernos de acuerdo. Así como Aristóteles define lo que son las categorías, por ejemplo, para el lenguaje, debemos ponernos de acuerdo en qué sí es un número y qué no es un número. Qué sí es un genio y qué no es un genio. Qué sí es un conjunto y qué no es un conjunto. Y finalmente, si bien los asirios inventaron los números ya de manera completa, no solamente el número 1 que por ahí algún homínido en el norte de África marcó en un hueso hace como 10.000 años, hace 5.000 años los asirios usan los números para hacer tablas contables, que es el texto más antiguo, una hoja de Excel, pero en la arcilla es la más antigua, antes que el poema más antiguo. El poema más antiguo, que es de Siduri, tiene un poco de menos tiempo de existir. Fue hasta el siglo antepasado, en el siglo XIX, entre 1874 y 1897, que un matemático alemán, Jorge Cantor para los cuates, definió de manera formal lo que es un conjunto. Y un conjunto es una colección de un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, llamados los elementos del conjunto. Se parece a la acepción o a la definición intuitiva, pero es más precisa. Y con base en esto desarrolla la definición formal de lo que es un conjunto, así como Mendel explica cómo funciona la herencia y plantea la teoría genética. Cantor
digamos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, plantea la teoría de conjuntos. ¿Y para qué? Para decir lo que sí es un número o qué son los números. Finalmente, después de 5.000 años, nos enteramos qué son los números, un poco menos nosotros, ¿sí? Fue en el preescolar, yo estuve en el preescolar hace 53 años, y muchos años después, no 5.000, pero fueron menos, pero algunos años me enteré qué son los números, qué sí son los números. Se lo debemos a Georg Cantor. Es la primera teoría, la teoría básica de conjuntos. Su autor es Cantor. Así como Copérnico plantea la primera teoría de cómo es el universo en realidad, cómo es el sistema, de hecho inventa el sistema solar como concepto, el sistema de las cosas que giran alrededor del Sol, y luego Kepler lo mejora, y etc. Otros matemáticos enriquecen y mejoran la teoría de conjuntos de Cantor y terminan planteándola como la teoría axiomática, que se basa en definiciones precisas o axiomas, axiomática de conjuntos, y son matemáticos como Frank Zermelo, Frenkel, Skolem y von Neumann. Aquel autor y creador del concepto de la cibernética, von Neumann. Muy útil para entender qué son los seres vivos. Los seres vivos son sistemas cibernéticos. Son sistemas que manejan información. Genética, por ejemplo. Somos sistemas informáticos. Cibernéticos. ¿Bien? Ok. Ahora, así como Aristóteles define el lenguaje del lenguaje, la teoría de conjuntos plantea un lenguaje para organizar las cosas en entidades o en elementos que son comunes. Hay que definir los elementos. Y una vez que definimos elementos que tienen las mismas características, esos elementos forman un solo conjunto. Por ejemplo, podemos hacer un conjunto de estos elementos. ¿Qué son? Sillas. ¿Qué son? Sillas. Bien. Voy a esta otra también. ¿Qué tenemos ahí? Un conjunto de sillas. Bien. Algo que tenemos que hacer a continuación es precisar el lenguaje. Hemos dicho, estas marcas en el pizarrón representan sonidos. Un conjunto de marcas que representan sonidos, ¿representan qué? Otros sonidos, pero con significado. O sea, un sonido sin significado no es nada. Lo que importa es el significado de lo que representa a ese sonido o el sonido que lo representa. Hay una relación, y el concepto que nos define las relaciones entre cosas y
sus representaciones es la semiosis. El estudio de la semiosis, la semiótica, que es el estudio del significado de las cosas. Ok, estoy midiendo mi tiempo. Entonces, ¿qué es la semiosis? Es el proceso individual que funciona gracias a convenciones previamente establecidas. Por ejemplo, si Aristóteles propone lo que son las categorías, pero los filósofos en su tiempo tuvieron que ponerse de acuerdo con Aristóteles y decir, ok, tiene razón, tomamos lo que tú dices. Convenimos que eso es cierto. Se asume por convención. Nos convenciste. Es cierto. Bien. Y con base en esas afirmaciones establecidas, se plantea el significado de las cosas. Es una acción cooperativa, no se hace en lo individual, es por cooperación. Y a su vez, nos define que se trata de la relación entre tres entes para poder interpretar un mensaje. ¿Cuáles son esos tres entes que nos dicen el significado de todo lo que está aquí? Por ejemplo, los entes son el signo, las letras, los números, lo que llamamos números, el objeto, y a lo mejor se han oído la palabra signo, han usado la palabra objeto también, la conocen, la han visto, y este otro que si ya lo han visto antes, me lo confirman. Entonces es la relación. Para entender el significado necesitamos la relación entre el signo, el objeto y el interpretante. ¿Lo habían visto? Está entrando mucho ruido y nos están metiendo. Entonces, son la relación entre esos tres entes los que nos ayuda a darle significado a las cosas de manera común, por convención. El signo, el objeto y el interpretante. ¿Pero qué son esas tres cosas? ¿Qué son esos tres entes? Bien. El signo es la representación. Las letras, los grupos de letras que forman palabras, los números, los grupos de números que pueden representar otros números a su vez. No es lo mismo que ponga yo este y este separados por comas a que los ponga así. Bien. Entonces, el símbolo, luego el objeto, y el interpretante, que es lo que significa. Ojo, el interpretante, no el intérprete. Ese es otro. La semiótica entonces es el estudio de cualquier cosa que pueda considerarse como un signo. El estudio de los signos lo hace la semiótica. Esa es una afirmación planteada por Umberto Eco, recientemente fallecido. Bueno, ¿qué es el signo? Lo que está en lugar de la cosa, lo que está en lugar del objeto. O sea, por ejemplo, en lugar de la silla está esa raya. No tengo la silla, pongo la raya. ¿Sí? Ok. ¿Qué es el objeto? El objeto es el signo. La silla es el objeto, la raya es el signo.
signo. Objeto. Ahí está, así. Bien. ¿Y qué es esa palabra dominguera rara, el interpretante? El interpretante es el significado propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Significa que es una silla. ¿Bien? No lo confundan con quien lo define. Ese es el intérprete. El intérprete es el que dice ¿qué es el interpretante? Yo digo, esto es una silla. No, profesor, es una raya. No, es una silla. No es una raya, es una silla. Sería una abstracción. ¿Bien? Entonces, ¿qué son las letras? Son signos que representan a objetos no tan tangibles, que son los sonidos. Digo no tan tangibles porque la silla es tangible, la puedo tantear, de ahí viene tangible, la puedo tocar. ¿Un sonido lo puedo tocar? Depende. ¿No se han parado junto a una bocina? Bueno, a lo mejor ustedes no tocan el sonido, pero el sonido sí los toca a ustedes. Como es un fenómeno físico, que es la compresión de ondas de aire, ondas acústicas, pues sí. De hecho, me está tocando en el tímpano, en la membrana del tímpano, sí me está tocando. Sí es tangible, pero tangible de otra manera, no tan consciente. Podemos considerar que sí sería entonces los sonidos son los objetos. ¿Qué son los números? Los conitos de arcilla o estas cosas pintadas en rosa o estas rayas pintadas serían los símbolos, los signos. Los objetos, pues no sé, a lo mejor el que hizo estas marcas en el hueso los objetos eran antílopes en África. ¿Sí? O a lo mejor eran leones que se lo iban a comer a ella, a sus amigos, o a lo mejor eran sus amigos. Son los signos, los objetos son los amigos, los antílopes, los leones, las sillas. ¿Qué es el interpretante? Pues que esto, ¿qué es esto? Yo puedo decir que representa la silla. Este es el signo, este es el objeto. Si hubiera sido yo un ciudadano de Uruk, diría, esto es el signo, este es el objeto. El conito de arcilla es el signo, este es el objeto. ¿Bien? Okay. Ahora, hay que tener cuidado de en qué ámbito del conocimiento se maneja uno para usar el significado de los símbolos. Sean palabras, por ejemplo, ideas, frases, enunciados o ideas completas. ¿Bien? Si estamos, por ejemplo, en el ámbito de la cultura artística, en el ámbito del cine de ficción, pues no hay límite. El texto puede ser, las frases que se escriben, lo que dicen los personajes, pueden ser ambiguas, pueden violar los códigos sociales, por ejemplo, o los códigos de significados. Pueden llevar a cabo presente violaciones sintácticas a las normas culturales o semánticas, porque es un texto artístico, estético, es un discurso estético. En cambio, en la ciencia, en las matemáticas, el texto, el discurso tiene que ser preciso, sin ambigüedades. Es decir, no es estético en ese sentido. El
texto científico, el texto matemático, no son estéticos. Eso lo que quiere decir es que el significado del signo o el interpretante es único. No es, ay, lo que usted opine. No. No es la opinión personal. Si acaso será la opinión del conjunto de expertos por consenso. La teoría genética dice que, y eso es la teoría genética, no lo que cada quien se le ocurra, lo que cada quien opine. El cambio climático siempre ha habido cambio climático. ¿Es un invento chino? No. El cambio climático nos referimos al cambio climático antropogénico, cambio climático causado por actividades humanas. Es del que hablamos actualmente. No del cambio climático en las eras geológicas, que han sido los causantes cambios climáticos, por ejemplo, la desaparición del bosque tropical en el este de África, la aparición de la sabana, la desaparición de los grandes simios en el este de África y la aparición de los homínidos, como el Homo sapiens, en el este de África. Y ese fue un fenómeno natural. Las extinciones masivas del pasado fueron fenómenos naturales. Las extinciones masivas hoy en día son causadas por los humanos, por las actividades humanas. Eso sería la descripción en un texto científico. Lo mismo hacemos en cuanto a la teoría axiomática de los conjuntos. ¿Bien? ¿Qué es un conjunto entonces? Una agrupación de objetos que tienen características iguales o similares. Tenemos que definir cuáles son esas características. Este es un conjunto de sillas. Sí, es un conjunto de sillas. ¿Qué es una silla? Un objeto útil para sentarse cómodamente. Porque si no, acá ya está cerrando la puerta, todo es silla. Ya no deben sentarse. ¡Está el piso! Una silla, un objeto donde me pueda sentar cómodamente. Bueno, algunas no son tan cómodas como es pues, en instrumentos de tortura de la Edad Media. Una silla donde me puedo sentar cómodamente, otra silla donde me puedo sentar cómodamente y otra silla donde me puedo sentar cómodamente. ¿Es un conjunto de sillas? Sí. Bien. Las sillas pertenecen al conjunto sillas, al conjunto de las sillas. ¿Sí? Ahora, entonces, un conjunto queda definido por la definición de sus elementos. O sea, lo que forman los conjuntos son los elementos. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto sillas? 4. 1, 2, 3, 4. Lo puedo representar por los 4 bonitos o por el último signo, están en color rosa. Para describir a los elementos se nombra a cada uno de ellos. Silla negra, silla verde, silla de madera y la otra también silla de madera. A esto se le llama definición por extensión. Luego, no las voy a poner a las sillas, sino las voy a representar con un signo. Ahí están las 4 sillas. El conjunto se representa así. Y por cierto, separados por comas. Es el conjunto sillas. Y podemos llamarle el conjunto C. Me voy a ver muy pocho. El chair. Sí, en inglés. Puede ser la S en español. O la A de asiento. Ok.
En la práctica, un conjunto debe tener un número finito, no corriente, finito, que termina aquí, de elementos. Estos son los elementos. Y esto es el conjunto. Cada uno de estos es un elemento y esto es el conjunto. Bien. Y es un conjunto en el que nada más hay 4 sillas y ya. Es un conjunto finito, aunque las sillas sean corrientitas. No, son más o menos. Ok. A la definición de los conjuntos finitos se le llama definición por intención. Nada más como nombre, así se le llama. No me pregunten, yo cuando llegué ya estaba así. Y consiste en la descripción de un conjunto como la extensión de un predicado, o sea, un discurso, mediante una o varias propiedades del predicado, del discurso, características de sus elementos. Objeto para presentarse, objeto para presentarse, objeto para presentarse, objeto para presentarse. Puede haber entre ellos relaciones. Y eso es lo que veremos en la próxima clase. Las relaciones entre conjuntos. Una especie de avance del próximo episodio. No es spoiler. Son un número finito de sillas. O sea, no hay más que estas. Podría haber más, pero no hay más que estas. ¿Qué son las sillas? Objetos para sentarse cómodamente. Podría sentarme en la mesa, pero me siento más cómodamente en la silla. Me puedo acostar más cómodamente en la mesa. Aunque hay quien se acuesta en la silla, ¿no? Oye, es silla, no cama. ¿Ok? Podemos tener un conjunto de camas, pero entonces no estaríamos aquí, estaríamos en el salón verde, tal vez. ¿Son iguales todas las sillas? Hay pequeñas características que diferencian a unas de otras. No se pierda el próximo episodio en la misma hora, en el mismo canal. No es en otro canal, es en el otro salón, aquí en el edificio. Nos vemos entonces mañana.